Son semanas planeadas, Dios, tiempos planeados por el Señor. Tiempos interesantes. Un mes profético. Agosto, un mes profético. Un mes para fluir en la profecía. Un mes para declarar las palabras proféticas. Estamos cerrando 8 días de recorrido. Muchos han estado todas las noches y aún en la mañana del jueves. Algunas en la mañana de ayer. Y algunos en la mañana o en la tarde de hoy. 4 reuniones ya. Hoy. Dios es bueno. Amén. Estamos cerrando un tiempo que solo nos dice que con Dios y la palabra nunca terminamos. Nunca terminamos de aprender. Iniciamos recorridos, pero no terminamos. Entonces debemos dejar unos 20, 30 minutos, una idea, para concluir. Estamos siendo observados, y más que observados, muchísima gente está a través de la televisión ahora, la televisión por internet, están con nosotros ahora. Son cientos de muchas partes del mundo que han seguido las enseñanzas. Algunos han estado al mismo tiempo que nosotros, otros lo ven antes o después. Queda ahí. Fíjese, cuando uno en el pasado hablaría de estas cosas, todo avanzó tanto, el tiempo trajo tantos cambios, la ciencia aumentó, como dice la Escritura, la ciencia será aumentada en los tiempos del fin, y las gentes correrán de aquí para allá y de allá para acá, y los entendidos brillarán como el sol. Así que estamos cerrando un recorrido. Yo intenté comenzar, pero nunca arranqué. Había que poner el tiempo en las manos del hermano Tobar, que como invitado pudiera ministrarnos, y fuimos muy bendecidos. Llevamos algo adentro del corazón. Y déjeme ponerle en sus corazones algo corto. Dice Apocalipsis 11:15: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Un proceso de siglos se ha desarrollado sobre la historia humana. El plan de la sabiduría de Dios, un plan extraordinario, fue revelado. La arañita que me acompaña constantemente, tiene años de andar conmigo, tremenda. ¿Ustedes la vieron? ¿No la vieron? Cuando Adán fue puesto en el huerto del Edén,
Dios pretendía enseñarnos algo. Y dentro de Adán venía el material de esa gran enseñanza. Cuando el Señor adormece a Adán y saca su costilla y levanta a la mujer, nos estaba dando un mensaje simbólico al futuro. El mensaje simbólico al futuro era que vendría el postrer Adán, el último Adán, porque si en el primer Adán perdimos la carrera y fallamos y entró el pecado y entró la muerte, Dios prometía darnos un Adán de tal manera que cambiara los tiempos y cambiara nuestro destino. Por eso Pablo habla de Jesús como el postrer Adán, el representante del género humano que vendría a cambiarlo todo. Cuando Jesús viene y es engendrado primeramente en el vientre de María, sin mancha y sin contaminación, y crece, se desarrolla y lleva adelante un ministerio maravilloso, y con su muerte en la cruz, derramando su sangre, derrota a Satanás y abre el espacio para que todos los mortales que creyésemos en él pudiésemos ser salvados. Y somos muchísimos a lo largo de la historia que podemos decir que la sangre de Cristo ha tenido su poder. Nos ha limpiado, nos ha restaurado, y el precio pagado por él nos redimió. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Le guste o no le guste al diablo, le guste o no le guste a las tinieblas, tu nombre y el mío están escritos en gloria. Y nosotros tenemos ahora la naturaleza de Cristo, y ya no vivo yo, ya no vives tú, sino que ahora Cristo vive en ti. Algo te sucedió por dentro. Pero fíjese que cuando Jesús muere y resucita, entonces para comprobar su muerte, el soldado romano abre su costado y sale agua y sangre. De Adán sacaron una costilla, hicieron a Eva, pero de Jesús brotó agua y sangre, el material del cual es hecha la iglesia, lavados en su sangre y santificados en el agua de la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, todos aquellos que vienen a ser lavados en la sangre y lavados en la palabra, aleluya, van a cumplir un propósito extraordinario en este mundo. Por eso los primeros creyentes ya no solamente son perdonados de sus pecados, sino que ahora el Señor cumple el propósito de su destino. Dios nos hace ser parte de su familia. Aquellos que no éramos pueblo, vinimos a ser pueblo. Aquellos que no éramos familia, vinimos a ser familia, familia de Dios, los santificados. Aleluya. Pero Pablo dice que no solo familia, no solo un pueblo, no solo una nación, sino que venimos a ser el templo del Espíritu Santo, la morada del Dios viviente. Cuando el hombre cae en pecado con Adán, su espíritu muere. Pero cuando Cristo viene a nosotros, aleluya, hay una restauración y una regeneración y una resurrección en nuestro espíritu, de tal manera, aleluya, que ahora el espíritu suyo y el espíritu mío viene a ser la morada del Dios viviente. Aunque esto suene algo extrañísimo, usted es templo del Espíritu Santo. Yo soy templo del Espíritu Santo. Diga al que está a su lado, aunque no me lo creas, Dios mora en mí. Yo soy el templo del Espíritu Santo, con todo el potencial de llegar a ser todo lo que Dios dijo que yo puedo llegar a ser. ¿Cuántos dicen amén? Por eso diga el que está a su lado, por eso ya yo nunca más estaré abajo, sino que estaré arriba. Ya yo nunca más estaré en la cola, sino que estaré a la cabeza, porque soy pueblo de Dios. Aleluya. Soy el misterio encubierto que vino a ser revelado. Pablo dice que hay un misterio encubierto que vino a ser revelado a través de apóstoles y profetas. La iglesia.
Y aquellos primeros creyentes que fueron lavados en la sangre de Jesús, que reciben el impacto del Pentecostés a los 50 días de la Pascua y que comienza a ser usados por Dios, si le seguimos la pista los siguientes años a ellos y a sus hijos espirituales y a la tercera y cuarta generación que ellos alcanzan, probablemente 200, 300 años, ellos conquistan el mundo conocido. En medio de persecuciones, en medio de luchas, en medio del foso de los leones a donde eran tirados por el imperio romano, quemados vivos, muertos a filo de espada, al final de los 200, 300 años tenemos el imperio más grande de la tierra doblegado al poder de la palabra y temiéndole aquel que es el que está sentado en el santísimo trono. Todo el imperio es permeado y tenemos todo tipo de creyentes en todas partes de la tierra. Usted sabía que el imperio romano se dobló a los pies de Jesús. Le estoy dando la versión del domingo pasado desde otro ángulo. Es entonces cuando el mismo imperio romano tiene que planificar cómo detenemos esto. ¿Qué hacemos para detener esto? Y el cuerpo de Cristo, que se convirtió en un organismo viviente lleno de dones y de poder y de milagros y de manifestaciones que alcanzó el mundo, comienza a ser metido dentro de una estructura organizacional. Y a partir del 315, Constantino organiza el imperio y establece una religión que hasta el día de hoy ha tenido sus bases babilónicas, romanas, que suprimió los dones, suprimió los apóstoles y los profetas, los persiguieron a filo de espada y al cabo de unos cuantos decenios la iglesia perdió el brillo, perdió el poder, perdió el esplendor, perdió sus apóstoles, perdió sus dones y parece que ya no fue más un organismo vivo, sino una organización. Y por 1000 años esta organización dominó el mundo, aplacando todo brote del espíritu, matando comunidades enteras. Por 1000 años no se oyó más la voz de los profetas. Por 1000 años no se oyó más de milagros, de sanidades. Y el mundo entró en una oscuridad espiritual. Hasta que trajo Dios algo allá por el 1500. Cuando comienza la época del renacimiento. Algo viene e ilumina el mundo. Diga el que está a su lado, Dios tiene planes. Diga, y cuando Dios tiene planes, nadie lo puede detener. Diga, cuando Dios quiere iluminar la palabra, Dios la va a iluminar y nadie puede detener. Cuando Dios determina hacer algo, alabado sea el nombre de Dios, nadie lo puede detener. Y con el renacimiento comienzan los pensadores, comienzan los filósofos, pero dentro de esa corriente de cierta iluminación, en el ámbito espiritual Dios se mete y comienza a traer revelación de la escritura a hombres, a algunos hombres en diferentes países. La reforma no comienza con Martín Lutero, sino que es como que la punta de la lanza. Es lo que el mundo pudo ver. Pero en las naciones de la tierra hubo gente que entendió la escritura, caminó con ella, muchos fueron muertos, fueron quemados. El año pasado que nosotros hicimos el recorrido por Europa, que llamamos Activa Reforma, estudiamos acerca de los reformadores, acerca de aquellos hombres que en medio de la oscuridad trajeron un cambio, proclamaron la palabra, arriesgaron sus vidas y algunos las perdieron, y no solo era Lutero, muchos hombres. Pero Lutero viene a ser el abanderado que en el 1516-17, después de revisar la escritura siendo un monje católico, yo he insistido, él no era evangélico, no era protestante, no era un llamado cristiano hoy, apostólico, no, él era un monje que dentro del seno de su religión
Él tuvo acceso a la palabra, tuvo la humildad de postrarse delante del Señor y orar al Dios del cielo para que le revelara la Escritura, y se dio cuenta que muchas cosas eran mentiras y que la compra de la salvación de la gente no estaba en la Escritura, sino que la salvación debería proclamarse por la fe en Jesucristo y en el poder de su sangre. Y cuando estaba bien trabajado por el Espíritu Santo, el hombre se determina a poner en riesgo su vida y clamar las tesis, poner las tesis, pegar las tesis suyas, sus ideas según la Escritura, en las puertas de la iglesia en Wittenberg, Alemania, y proclamar que un nuevo tiempo había comenzado. Desde ese día en adelante, por varios siglos, 500 siglos se cumplen en estos días, comenzó un proceso del Espíritu Santo vertiginoso para traerle a la iglesia, cuerpo de Cristo, usted y yo hoy, traerle todo lo que aquellos primeros creyentes tuvieron y con lo que pudieron cambiar y alcanzar el mundo conocido, al punto de doblarle las rodillas al imperio más grande de la tierra y ponerlo a temblar. Entonces comienza Dios a levantar restauradores y reformadores que comienzan a traernos algunos una verdad que para ellos se vuelve un énfasis, una verdad total, pero es solo un énfasis parcial de lo que Dios está restaurando, hasta que comienza Él a restaurar cada verdad y llevarnos a finales del siglo pasado con prácticamente todas las cosas que tenía la iglesia de los primeros días en pie. ¿Qué tenía en pie la iglesia de los primeros días que nos faltaba y que ahora está vigente y se está moviendo entre nosotros? La iglesia tenía resurrección de muertos, y hoy, aleluya, en muchas partes de la tierra hay testimonio de que el Señor está resucitando a los muertos otra vez. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué tenía la iglesia de los primeros días? Tenía milagros, aleluya, y usted y yo sabemos que Dios está sanando a los enfermos, sigue sanando a los enfermos, sigue transformando a los pecadores. Volvió la gracia, volvió la luz, volvió el poder, volvió la gloria. Volvieron los profetas, volvieron los apóstoles, volvieron los pastores del Espíritu, volvieron los evangelistas, y con ellos las señales y los milagros y los prodigios. Y nos encontramos con una iglesia que tiene todas las cosas que tenía la primera en pie. Entonces se cierra un ciclo y entramos a una nueva etapa en donde Dios va a hacer algo como lo que hizo con la iglesia primera, pero lo hará en una manifestación de gloria mayor, porque está escrito que la gloria primera, o más bien la gloria postrera, la gloria última de la casa del Señor, será mayor que la primera. Hasta aquí lo que te hemos venido diciendo de muchas maneras. Una primera gran reforma ocurre con el nacimiento, vida y ministerio de Cristo, y todo lo que se activa después de su muerte y resurrección con la primera iglesia o la primera generación de creyentes hasta el 315. Todo lo que ocurre en esos 300, póngale 350 años, fue Dios trabajando sobre el mundo para hacerle saber al mundo que la salvación no es por la ley, la salvación no es por las obras, la salvación no es por nacionalidad, no es porque usted sea judío que usted tenía acceso a la presencia de Dios, sino que Dios usó a los judíos para entregarnos la palabra, para entregarnos la ley, para entregarnos los rudimentos. Pero una vez que Jesús viene, cumple la ley para decirle al mundo que la salvación ahora es a través de Cristo, y que tanto judíos como no judíos pueden ser salvados a través, aleluya, de creer en el bendito Hijo de Dios. Por lo tanto, comienza un movimiento de reforma. Nos empiezan a enseñar para qué es que Jesús vino y murió. ¿Para qué es que derramó sangre? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? Y nos vemos retratados con ropa antigua en la iglesia primitiva.
Ahí Dios muestra en el libro de los Hechos para qué salvó, para qué redimió, para qué perdonó, para qué ungió, para qué llenó con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para sanar a los enfermos, diga el que está a su lado, para demostrar el poder de Dios, para demostrar el reino de Dios y confrontar las tinieblas. Por eso Pablo dice: mi lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Pablo estaba claro, los primeros creyentes estaban claros que había una batalla espiritual que librar, y la libraban, aleluya, y establecieron la influencia y el gobierno de Dios sobre naciones. En los primeros 300 años el mundo conocido fue alcanzado. Después 1000 años de oscuridad, y con Lutero comienza la segunda reforma. Verdades que empiezan a ser restauradas. Es como el candelero que se empieza a encender. La restauración de la sanidad, la restauración del poder del Espíritu Santo, la restauración de los ministerios, la restauración de la activación de los dones del Espíritu del Señor, la restauración de la palabra, la restauración del gobierno de Dios, la restauración de la alabanza, la restauración de la intercesión, la restauración de la guerra espiritual, la restauración, aleluya, de la adoración, la restauración de la unción, la restauración del gozo, la restauración de los ministerios, la restauración de los presbiterios, la restauración de la profecía. Y cuando nos damos cuenta, tenemos en pie y cerramos la segunda gran reforma en este nuevo milenio, y comenzamos a entrar en aguas profundas. Diga el que está a su lado: estamos en aguas profundas. Dígale: usted nunca tuvo tanta gente preparada para profetizar. Usted nunca tuvo iglesias tan preparadas para declarar palabras proféticas y cambiar el destino de su familia y cambiar el destino de una nación. ¿Cuántos mueven sus manos? Dicen gloria a Dios. Usted nunca tuvo tanto ministerio que podía enseñar verdades profundas. Lo que usted está aprendiendo aquí lo está viendo gente por todas partes del mundo. Alabado sea Dios. Y no somos los únicos. Dios se está moviendo en todas partes, porque nos está preparando para ver no solamente la manifestación de la gloria primera, sino la manifestación de la gloria postrera, la gloria última, la mayor manifestación del poder de Dios. No hay nada más que restaurar. Todo está en pie en una u otra medida en toda parte del mundo. Sabe, hace unos años el maestro Alan Vincent nos compartió algo así muy íntimo. Quizás no recuerdo si lo hablara a todos, pero él enseñó algo en lo íntimo y dijo: hay 3 esferas de cumplimiento de la profecía, y uno tiene que estar atento a esas 3 esferas de cumplimiento de la profecía. Él dijo: la primera esfera de cumplimiento es Israel. Hay muchas profecías y mucha palabra en la Biblia que Dios apuntó hacia Israel y se cumplirán con Israel. Deseche la gente o no deseche a Israel, crean o no crean, Dios hizo un pacto con Israel y Dios le cumplirá a los judíos cada palabra que habló, no por los que de ellos crean hoy, sino por los que creyeron, aleluya, por quienes hizo pacto y le creyeron a Dios. Dios les cumplirá lo que dijo a los judíos. Y él dijo: hay profecías que las hemos aplicado a la iglesia, que cuando predicamos hacemos una aplicación del pasaje, pero no son nuestras, son para Israel. Tienen que ver con territorios definidos, tienen que ver con límites, tienen que ver con ciudades específicas. Vienen los días en donde Dios le cumplirá cada palabra a los judíos y ellos están en vías de cumplimiento. Él dijo: la segunda esfera de cumplimiento es el cumplimiento parcial universal. Él dijo: hay profecías que Dios le dio a Israel, pero que se aplican a la iglesia o son para la iglesia, pero nosotros tenemos que entender que se están cumpliendo parcialmente. Y el cumplimiento universal de la Escritura, eso es cuando lo que Dios habla y promete se está cumpliendo, no solo en un sector o en una región del mundo, sino se está cumpliendo en todas partes. Cuando eso suceda, tú estás a punto de ver el cumplimiento universal de todo lo que Dios dijo. Ejemplos: Joel 2, 28, 29 dijo:
En los postreros días sería derramado el Espíritu sobre toda carne. Dios le habló a Israel y en Israel tuvo un cumplimiento en sus mejores días. Pero cuando Pedro y los discípulos estaban en el aposento alto, hace 2000 años se derramó el Espíritu de Dios. Por primera vez Pedro se puso en pie y dijo: esto es lo que dijo el profeta Joel: en los postreros días sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Un cumplimiento parcial de algo que era universal. Y cuando eso universal esté en todas partes, usted y yo tenemos que entender que han llegado los últimos días sobre el planeta, que han llegado los días antes del retorno en gloria de Jesucristo el Señor. En aquellos días no podríamos hablar de un cumplimiento universal del derramamiento del Espíritu Santo, porque estaba circunscrito a una zona llamada Jerusalén. Ni siquiera se había descubierto nuestro querido continente, y ni siquiera los predicadores habían salido hasta donde salieron años después para llevar el mensaje del Espíritu de Dios, imponer manos y que fueran llenos del Espíritu Santo. Pero hoy, 2000 años después, usted puede saber que en las Islas Fiji, el punto más distante del mundo, o allá en la Argentina por la Patagonia, aleluya, o en Canadá, o en los Estados Unidos, o en Centroamérica, o en los pueblitos más distantes de nuestro continente o de otros, el Espíritu Santo se está derramando. Entonces eso es un cumplimiento universal. ¿Qué significa eso? Que todo lo que Dios habló está a punto de tener su mayor expresión de cumplimiento. Por lo tanto, cuando se habla de la gloria postrera, si todo lo que era necesario tener en pie para que la gloria se manifestara, usted se lo encuentra en toda parte del mundo, eso significa que estamos a punto de ver la mayor demostración del poder de Dios derramarse sobre las naciones de la tierra. Y usted puede levantar las manos y dar una profecía. Óigame, puede ser que en Costa Rica hayan dificultades y hayan situaciones muy conflictivas, pero tenemos que profetizar que por sobre esas situaciones conflictivas el Espíritu Santo se va a derramar de una manera extraordinaria, aleluya, porque son los últimos días. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Estamos a las puertas del mayor derramamiento del Espíritu Santo, pero eso nos llevará a la gloria primera, preparándonos a la gloria postrera. Y este es el resumen de lo que hemos intentado decir esta semana, de que a lo largo de la historia las sillas de gobierno, las sillas de dominio, la silla de influencia en todas las áreas fueron ocupadas por personas que no necesariamente eran hijos de Dios, porque la enseñanza y la luz del Evangelio no nos llegó tan profundo ni tan clara, y entonces dejamos las esferas de gobierno, la política, el reino de la política, que lo gobernaran otros. Y hasta hace muy poco tiempo, para la mayoría de creyentes, aún me incluyo, la política era algo así como del diablo. No era posible tener gente de la iglesia envuelta en política. Hasta no hace mucho tiempo usted y yo sabemos, y por causa de eso, mire que hoy esta semana se está realizando la maratónica número 100 en Enlace. 20 años de hacer maratónicas, 20 años de sacar a la gente de un oscurantismo económico bíblico, 20 años de enseñarle a la gente que la única manera de prosperar es dando, 20 años de enseñarle a la gente que las deudas no son el mejor camino, 20 años de enseñarle a los hijos de Dios a crear presupuestos, aleluya, a diezmar, a ofrendar, a tener conciencia de ser un dador alegre. ¿Cuántos mueven sus manos? Enlace ha sido atacado por eso y por más, pero en el fondo es un espíritu que no quiere que ninguno de nosotros prospere. ¿Por qué? Porque el reino de la economía ha estado dominado por el impío, ha estado dominado por el hombre del mundo, y ha tenido a una iglesia cantando coritos, pero sin ningún sueño, sin ninguna meta, con las peores casas, los peores carros, los peores trabajos, las peores posiciones.
Ahora levante su mano y diga: pero ya llegaron los días en donde Dios nos está despertando y nos está diciendo, aleluya, que somos los herederos de la tierra, somos los coherederos con Cristo, y que lo mejor que viene es para nosotros, es para nuestros hijos y es para nuestros descendientes. ¿Cuántos dicen amén? Y así los diferentes reinos de este mundo fueron tomados por gente sin Dios. Las grandes universidades con pensamientos ultramodernos no tienen en sus sillas, en sus rectorías, hombres dirigidos por el Espíritu Santo. Por lo tanto, sus pensamientos humanistas han marcado la economía, el derrotero de las comunicaciones, la invención o los inventos, al punto de que el país más grande de la tierra, el país quizás más poderoso de la tierra en este momento, los Estados Unidos, se debate en una lucha política. ¿Por quién votan los americanos? Por un hombre que ha declarado una posición férrea contra los inmigrantes, contra los musulmanes, y cuántas cosas más que hacen que la balanza se incline para acá. Pero por el otro lado está una señora que junto a su partido defiende que el aborto se vuelva ley general total en los Estados Unidos. Y no el aborto que usted cree, no el terapéutico que dicen ellos, no el aborto que se convirtió en un negocio, el aborto que se puede convertir en uno de los males mayores, porque ya en 25 estados americanos está aprobado el aborto, donde todavía se puede inducir el aborto a una mujer un día antes de dar a luz. Eso significa que hay toda una maquinaria que podría darle el golpe de gracia como si fuera un animalito al niño en el vientre de su madre un día antes de nacer. Ellos no dicen para matarlo. Y entonces con pinzas, eso está en muchas partes, videos, cuánta cosa, le van a arrancar las piernitas o los bracitos. Comercio, ¿verdad que suena como a demoníaco? Bueno, es totalmente demoníaco. Entonces, ¿con quién se inclina uno? ¿Con quién votarán estos? ¿O para quién votarán? Ahora, mi punto no es Hillary Clinton o Donald Trump. Es decirle a usted que hemos llegado a un punto, la sociedad, en donde Dios va a meter su mano y Dios va a comenzar a hacernos conciencia de que los reinos de este mundo deben ser permeados por gente de Dios, deben ser alcanzados por la gente de Dios. Las cátedras de nuestras universidades ya no pueden seguir siendo dictadas por ateos, por gente perversa, por gente corrupta, sino que tiene que llegar ahí gente con principios, gente con valores. Nuestras escuelas, nuestros colegios ya no pueden seguir recibiendo esas lecciones supuestamente para educar a nuestros hijos con tales aberraciones. Ya no podemos seguir en este asunto, y Dios va a derramar de su gloria, aleluya, para hacer que los reinos de este mundo sean los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Cuando estas cosas empiecen a suceder, estaremos a las puertas de ver, aleluya, la manifestación en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Los reinos de la ciencia y la tecnología, los reinos de las comunicaciones y el entretenimiento, los reinos de la política, los reinos de las artes, los deportes, los reinos de la educación, de la economía, de la religión, de la construcción, van a ser alcanzados por gente de Dios. Y entonces usted verá
a verdaderos hijos de Dios sentados en las alcaldías, en las gobernaciones, en las diputaciones, en los senados, en la presidencia de la República, aleluya, en las grandes rectorías, dirigiendo hospitales. Santo es el Señor, donde aunque se entiende el límite de la ciencia, todavía el médico podría decirle al paciente: mire, esto es lo que dicen los análisis, esto es lo que dicen los aparatos, pero permítame orar que el Dios en el que yo creo todavía puede sanarlo, todavía puede hacer un milagro. Aleluya. Tenemos que llenar esos lugares de nuestra gente, de la gente de Dios, de la gente de fe, y eso es lo que viene. De eso se trata la gloria postrera. No sé, cuando usted piensa en la gloria postrera, ¿en qué piensa? Algo así como un día donde usted se levante y aparezcan los cielos enrojecidos y las nubes vengan y envuelvan su casa. Yo no sé qué usted piensa, pero la gloria postrera es la manifestación del poder de Dios en la vida de hombres y mujeres que han creído en Él y que se han determinado a seguir sus huellas y se han determinado a no ser comprados, a no ser corrompidos por el sistema del mundo, llegar a una asamblea legislativa, llegar a las alcaldías, llegar a los lugares de negocios y no ser comprados por la gente vil, no ser alcanzados por esta corrupción, sino mantenerse de una sola pieza. Eso es lo que viene. Dijo uno de los profetas menores: y como las aguas cubren la mar, así la gloria del Señor la tierra ha de llenar. ¿Qué pensaremos cuando leemos un texto como ese? Como las aguas cubren el mar, así la gloria del Señor la tierra ha de llenar. ¿Qué pensaremos? ¿Una invasión del cielo? ¿Nubes por todas partes? Sí. Me dijo un maestro, un rector de una universidad que conocí hace algunos años, especialista en griego y en hebreo. Él me dijo: esa palabra que aparece ahí, que tiene que ver con la tierra siendo llena como las aguas cubren la mar, tiene que ver específicamente con el levantamiento de maestros de la palabra. Cuando usted empiece a ver y escuchar maestros que se levantan en todas partes enseñando la palabra, usted está a punto de ver una de las explosiones más maravillosas del poder del Espíritu Santo, y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Como las aguas cubren la mar, y donde quiera que hayan creyentes habrá testimonio. Por eso yo me atrevo a profetizar para usted. Yo estoy creyendo que un día de estos, alguno de ustedes que no es jefe será nombrado jefe. Yo estoy creyendo que alguno de ustedes, aleluya, que no es rector en la universidad, le van a anunciar que lo han seleccionado para ser rector. Alguno de ustedes que no es director de algo, le van a decir: ha sido seleccionado para ser el director de la empresa, el director de este departamento. ¿Cuánto levantan sus manos? O algunos de ustedes van a recibir la noticia de que su empresa está creciendo más que cualquier otra. Alabado sea el nombre de Dios. Usted va a tener noticias del cielo, usted va a tener noticias de Dios. Algunos de ustedes no tienen empresa, no trabajan en una empresa que vende, pero sí pueden ser promovidos. Alabado sea el nombre de Dios, porque Dios pondrá gracia sobre usted. Dios pondrá, aleluya, esa sensibilidad, esa bendición. Y cuando piensen en promover a alguien, cuando piensen en cambiar a alguien, cuando piensen en traer a alguien a puesto de confianza, Dios les señalará a los hijos de Dios, aleluya, porque así es como Él va a transformar, aleluya, las naciones de la tierra, y los reinos de este mundo vendrán a ser los reinos del Señor y de su Cristo. Usted ha visto a algunos deportistas alcanzar grandes logros y testificar del amor de Dios. Usted todavía no ha visto nada. ¿Cuánto levantan sus manos? Dios se va a meter entre los deportes, Dios se va a meter entre la música, Dios se va a meter entre las artes, y Dios va a transformarlo todo. Y cuando esto suceda, entonces oiremos la final trompeta. Aleluya. Y los muertos en Cristo resucitarán primero,
Y los que hemos quedado, los que vivimos hasta ese día, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y nos encontraremos con ellos y con Él en el aire, aleluya, y estaremos para siempre con el Señor. Prepárese para ver a Dios honrar su esfuerzo. Prepárese para ver a Dios, aleluya, honrar su dedicación. Prepárese, joven, para ver a Dios honrar ese apartarse del mundo y ese apartarse del pecado. Prepárese, mujer, aleluya, honrar a Dios respondiéndole sus oraciones. Todo lo que no fue respondido comenzará a entrar en vías de respuesta, aleluya, porque estamos en un tiempo profético para activar grandes cosas para la gloria y la honra del Señor. Tremendo. Los reinos de este mundo vendrán a ser los reinos del Señor y de su Cristo. Aleluya. Bendito es Dios. Incline su rostro un momento. Tenemos para esta noche algunas cosas que tenemos que hacer y bendecir a las mamás. Y los que nos están viendo sepan que posiblemente en muchos países el Día de la Madre se celebra en mayo, pero en Costa Rica se celebra el 15 de agosto. Estamos a unas horas y queremos tomar estos minutos más que para celebrar, porque hemos tenido reuniones y no todas las mamás están aquí. Se oró por ellas temprano en las diferentes reuniones, pero queremos decirle al que nos está viendo, sembrar esa palabra, esa semilla, que las madres son determinantes en el desarrollo del plan de Dios. Son un tesoro para la iglesia del Señor Jesucristo, y es a través de ellas donde Dios va, aleluya, y está levantando a estas generaciones emergentes que van a captar y comprender lo que deben hacer. Déjeme decirle algo, hermano. Yo soy hijo de 8 y no era fácil poder estudiar en la universidad. El esfuerzo de mis hermanos, mi madre, hizo que yo pudiera ir a una universidad. Hoy casi no hay un solo joven de nuestras familias que no haya ido o no pueda ir a una universidad. ¿Sabía usted? En el año de 1980, cuidado si no 79, yo fui a una convención de la denominación a la que yo pertenecía, la Iglesia de Dios del Evangelio Completo, y fui presentado como ministro evangelista. Y el supervisor de la Iglesia de Dios, el señor Enrique Guerra, dio un dato. En ese momento él dijo: tenemos 400 y resto de iglesias en todo el país. Y él dijo: tenemos un porcentaje de pastores muy alto que no ha terminado su escuela primaria. Tenemos un porcentaje menor que terminaron la escuela primaria, pero que no concluyeron sus estudios secundarios. Y conforme iba anunciando la preparación de aquellos ministros, el número era menor, el porcentaje era menor. Dijo: tenemos un porcentaje, no recuerdo ahora la cifra, de los que han podido terminar su estudio secundario. Y él dijo: tenemos un porcentaje, a saber, tan mínimo, de ministros que hoy son ministros con credenciales de nuestra denominación y tienen estudios universitarios. El porcentaje era tan grande que él dijo: son solo 2. Uno era yo y el otro era un hermano médico.
Las iglesias estaban llenas de gente que no había alcanzado ni siquiera sus estudios primarios. Y eran los padres que estaban luchando y esforzándose para que su siguiente generación al menos terminara los estudios secundarios y pudieran ir a aprender mecanografía, aprender contabilidad, estudios básicos. Pero hoy nuestras iglesias están llenas de jóvenes y señoritas universitarios, o están en la universidad, y si no están allí es un porcentaje mínimo, y quizás no es porque no haya una opción, sino porque no terminaron o porque decidieron otra cosa. Estamos llenos de profesionales. Una de las cosas que a mí me inclinó a no preocuparme mucho por llegar a ser un futbolista, con 2 hermanos míos en la primera división y yo detrás, yo decidí estudiar, porque a ellos les pagaban tan poco. Estoy hablando de 30, 40 años atrás. En este país no había profesionalismo en el fútbol. La primera transacción que se hizo de equipo a equipo la hicieron con un jugador del barrio nuestro, un jugador nuestro que todavía vive. Él se llama Roy Sainz, un goleador del barrio México, que lo compró la Liga Deportiva Alajuelense por 30,000 pesos. Y ellos entrenaban, el Deportivo México, equipo de primera división, entrenaban en la cancha, en la plaza del barrio México, que más parecía una cancha de piedras y de clavos. ¿Y sabe por qué yo sé de todo esto? Porque se vestían, se mudaban en la casa de nosotros, que quedaba a las 50 varas, con un hermano mío que jugaba, el mayor, y el otro también. Y todos ellos, los que jugaban en equipo de primera división, incluyendo los de estos equipos, Saprissa y todos entrenaban el mediodía, porque no había jornada continua. Los jugadores o la gente trabajaba a las 11:30, les daban libre y volvían a la 1:30 del trabajo, fuera en el banco, fuera en la oficina, y ese era el único rato que entrenaban. Todos trabajaban. Amor a la camiseta. Pero ahora, oiga, usted oye, oiga, es un negociazo ser bueno ahora en el fútbol. ¿Eh? ¿Cuánto ganan? Y malos. La mayoría. Pero si logran llegar, hermano, estamos hablando de millones de dólares. La vida cambió. Hoy todos los ámbitos están abiertos. Es más, le voy a dar un anuncio profético para ya seguir en la otra parte. Usted sabe que Dios ha hablado por sus profetas que en los próximos años, para usted prosperar, más allá de lo que usted puede entender, usted no necesita un título universitario. No digo que no estudie, no digo que no lo haga, que no se esfuerce, porque lo va a ocupar y le va a servir más, pero se va a soltar una habilidad para emprender, una habilidad para levantar negocios propios, un soltar, Dios, de ideas, aleluya, de imágenes, de recursos en su mente, en su espíritu, que usted no necesita nada más que la palabra de Dios para hacer el negocio. Usted no necesita nada más que ideas y la gracia y el favor de Dios. Entonces imagínense a dónde Dios nos va a colocar. Nos va a meter ahí.
va a posicionarnos para la gloria de su santo nombre. Los reinos de este mundo vendrán a ser los reinos del Señor y de su Cristo. Y Dios le va a dar un valor, una valentía doble, triple, cuádruple a aquel que en ese ambiente, por causa del ambiente mismo, por causa de una atmósfera hostil, no se ha atrevido a testificar como debería testificar de quién es el que lo tiene ahí y quién es el que lo salvó. Y se atreverán a hablar, se atreverán a testificar. Usted sabe que hay muchos jugadores de fútbol en España e Italia que dicen que son creyentes y no se atreven. Pero hay algunos que sí se atreven. Y vea el camino que abren, vean cómo ponen a pensar a la gente, vea la reflexión que provoca por ejemplo, un Keylor Navas. Usted no sabe si es católico o es evangélico, pero el tipo alaba a Dios. Esas son las cosas nobles de la vida, ¿ah? Que cuando uno ve a esa persona haciendo eso y levantando las manos a Dios, aunque se mire, usted dice: ese es de los nuestros. Porque en el fondo a su manera, pero está honrando a aquel que él entiende que es el que lo tiene ahí. Lo demás es solamente un asunto de tiempo, aleluya, cuando el Señor opere en su vida y deje algunas malas costumbres y comience a alabar a Dios de todo corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, cierre sus ojos para que no se nos haga muy noche. Padre bueno, gracias por este recorrido de esta semana. Para algunos, Señor, es nuevo, novedoso, porque vienen hasta hoy. Para otros 8 días, muchas horas, 15, 17, 18 horas con la palabra. Provoca, Señor, lo que dice tu palabra, que la palabra hará en nosotros. No volverá vacía, sino que será prosperada en todo aquello para lo cual Dios la envió. Bendice a los que han estado mirándonos y nos mirarán a lo largo y ancho de naciones, Señor, vía internet. Bendice a cada uno aquí, sus familias, y haz que esta palabra, oh Dios mío, les traiga una cosecha superabundante para la gloria y la honra del Señor. Amén.